Buenos días. Mañana lluviosa, vuelve el frío, aunque ya estamos en primavera, vuelve el frito y con eso las ganas de estar con ustedes aquí en este programa, en este arranque. Y hoy vamos a hablar sobre creencias y cómo las creencias nos impiden a veces poder llegar a que nuestros procesos emocionales, psicológicos sean más difíciles de llevar a buen puerto, que los podamos solucionar de mejor manera y más rápido. Yo siempre digo que si yo no hubiera tenido una serie de creencias sociales, religiosas y familiares, yo hubiera salido de mi divorcio mucho más rápido de lo que lo hice y sobre todo con menos dolor. Bueno, aquí estamos de nuevo, otra vez, y no veo y me necesito escuchar. Disculpen, aquí estoy. Ahora sí, ya me estoy escuchando y los estoy viendo. Y vamos a empezar con este tema. Y para eso les preparé un videito que quiero que comentemos junto y de ahí vamos a arrancar en esta discusión. ¿Qué pasa con esto de las constelaciones familiares? Que desgraciadamente se están metiendo entre los hogares católicos, personas católicas. Miren, las constelaciones familiares son una técnica pseudoterapéutica. Pseudo significa que no, es mentira. Disque terapéutica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tener una fe profunda o una filosofía de vida sólida, seguimos luchando con nuestras emociones, con nuestros patrones y con la realidad del día a día? Durante siglos, la humanidad encontró en la religión el marco para entender lo que hay dentro de nosotros. Era nuestra norma, nuestra respuesta para todo. Pero la historia del pensamiento, la historia de la madurez humana, es una historia de constantes descentramientos. Y es vital recordarlos. Primero llegó Copérnico, para decirnos que la Tierra, y por ende nosotros, no éramos el centro del universo. Un golpe al ego. Luego, Darwin nos demostró que no éramos la especie privilegiada en la creación, sino una más, evolucionando junto a incontables otras. Otro golpe a la soberbia. Y por último, vino Freud. Él nos dio el golpe de gracia, la revelación más incómoda. No solo no somos el centro del universo, sino que ni siquiera somos el centro de nosotros mismos. Nos dijo que hay una parte de nosotros, el inconsciente, que nos habla, que nos mueve, y de la que no somos dueños absolutos. Estos tres gigantes no anularon la necesidad de creer, pero sí nos obligaron a buscar una verdad más allá del dogma. Nos obligaron a buscar una verdad más allá del dogma. Por muchos años y todavía hasta hoy en muchas familias, entre ellas la mía, se mezcla mucho la religión y el fundamentalismo de cómo se deben de hacer las cosas. Para comenzar esto, yo sí quisiera ser bien explícito. Yo sí creo que para que uno esté, digamos, completo o en una mejor posición ante la vida, tenemos el cuerpo, nuestra psiquis y nuestra alma. Esas son tres dimensiones que no podemos sacar y que tienen que ir a la par en nuestro desarrollo. No se puede ir sin una y sin otra. Pero tampoco quiere decir que cualquier cosa yo la voy a poder resolver con una sola. Por lo tanto, si yo descuido mi cuerpo, muy probablemente voy a tener problemas en las otras dos áreas. Si yo descuido mi parte que me conecta a algo más grande, esto tiene que ver con lo religioso, lo espiritual,
también pierdo una parte de mí porque me vuelvo como simplemente, como decimos, mundano. Y necesitamos esa parte de sentirnos, porque esa parte espiritual es la que a mí, como hombre, como humano, me ata o me une a las demás personas. Me hace la necesidad de la familia, del grupo, de la tribu, de la sociedad. Y la psiquis es mi parte interna, que es la que también se divide a la vez entre la parte, ya decía Freud, entre lo que es muy inconsciente y lo que es consciente. Toda esta mezcla, esta batidora de cosas dentro de nosotros hace nuestra personalidad. El ego que hablaba Freud es eso que nosotros ponemos ante todo, ante la vida, frente a nosotros y que es para que nos conozcan. Es como nos conocen, es como la máscara que yo pongo cuando estoy ante la vida. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, para empezar es un reflejo que yo tengo de supervivencia, porque hay una parte de mí que no puede ser tal como estoy en lo inconsciente porque no sería aceptado. Hay otra parte de mí que tendría mucho que ver con lo que yo quisiera alcanzar, pero también está la parte real que tiene un poquito de lo que quisiera ser, con lo que soy y con eso que no quiero que los demás sepan. ¿Qué pasa con esto de las constelaciones familiares? Que desgraciadamente se están metiendo entre los hogares católicos, personas católicas. Miren, Necesitamos herramientas para sanar nuestra vida real. Necesitamos hacernos cargo de ese inconsciente del que habló Freud. según esta teoría, los conflictos personales como ansiedad, enfermedades, rupturas, adicciones, etc., no son solo fruto de la historia individual, sino de lealtades invisibles. Lealtades invisibles. Ya empezamos a inventarnos palabras, situaciones incomprobables. Bueno, esto de las lealtades invisibles es bien interesante porque si bien no sé quién las haya inventado, no sé si realmente las inventó Bert Hellinger, pero ¿qué quieren decir? Quiere decir que, como todos sabemos, nuestro interior inconsciente a veces pesa más que lo que mi conciencia. Todo lo que yo hago primeramente pasa al inconsciente y lleva un tamiz de todo eso que ya dijimos, lo que no quiero ser, lo que debo de ser y lo que quisiera ser. Y eso se transforma en mi forma de ver el mundo, de analizarlo, y eso hace que mi personalidad se moldee. Por lo tanto, en ese inconsciente, si algo pasó, dice aquí el sacerdote que cómo es posible que si un abuelo le pasó algo, yo como sé ni lo conocí, si se fue de la casa. Bueno, ¿qué pasa cuando hay un desamor 2 generaciones atrás? El abuelo dejó plantada a la abuela, se fue, nunca supimos de él. Bueno, ese punto de inflexión en esa familia hizo toda la diferencia. Emocional, física, tal vez su propio destino fue diferente. Si se fue y era el que trabajaba, bueno, la señora se quedó y tuvo un problema financiero y después se la vio negras para poder seguir a los hijos. Los hijos de ella nacieron con el padre que les hizo abandono, eso hizo heridas en ellas y eso los acotó para a la hora de que fueran a buscar una pareja o hicieran pareja o llevaran un matrimonio. Entonces, no es simplemente que diga uno, no, ¿cómo saben que me...? Es más, esto es tan fuerte que hay heridas
de las heridas infantiles que se quedan marcadas en mis cuerpos. Por ejemplo, alguien que ha sido eh, excluido o que fue abandonado. ¿Saben ustedes que una de las particularidades, no en todo, pero es que ojos muy bonitos, así como, ¿viste esos gatitos que te hacen? Bueno, también cuando ha sido humillado, también es un cuerpo más redondo, más robusto, más acallado. Entonces, claro que podemos hablar que lo que pasa en otras generaciones se queda. Con los miembros del sistema familiar, incluso de generaciones pasadas. Así, si un bisabuelo fue rechazado o un tío fue excluido, esa desarmonía afecta inconscientemente al individuo hoy. El problema con los sacerdotes o la iglesia es de que, si bien es una de las partes importantes y cada persona tendrá su fe, su religiosidad, pero ya empezamos mal, como diría él, si nosotros partimos de yo estoy bien y tú estás mal. Desde ahí no hay un diálogo, desde ahí pues hay miles, millones de personas en este mundo que no son católicos, que no piensan como él. Aún en los católicos hay muchos que no piensan como él. Y eso no hace que haya una verdad absoluta. Lo que pasa es de que desde mi mirada, desde mi religión, mi Biblia, mis reglas, como religión, esto se tiene que seguir a rajatablas. ¿Por qué? Porque es lo que le da la fuerza. Y desgraciadamente en algunas religiones, el miedo, la coerción a de que si no haces esto, te va a ir mal, te vas a ir al infierno, es pecado. Bueno, para todo un núcleo grandísimo de gente que no pensamos así, mm, el la idea del pecado la vemos diferente. La idea de la vida y la muerte también tenemos una filosofía diferente. Si esto fuera real, ¿por qué no nos lo hubiera transmitido de alguna manera Jesús, los apóstoles, San Pablo, los auténticos santos, no ex sacerdotes? Dios santo, aquí no sé si dar una opinión, pero el que Jesús no nos lo haya transmitido así, o los santos, o los que sean, es porque no transmitieron un montón de cosas porque no las sabían, no estaban, era otra sociedad. Entonces, hablar de que estas fenomenologías que existen o que hoy nos estamos dando cuenta, no quiere, también hay otra, no quiere decir que ellos no lo hubieran percibido. ¿Quién te dice que muchos de los milagros que hizo Jesús fueron estos tipos de movimientos? ¿Por qué? Porque desde la biodecodificación, las constelaciones familiares, todo trauma, toda situación emocional lleva a o se toma como un síntoma. Entonces, muchos síntomas, enfermedades que comienzan por un síntoma, con una situación vincular, que tienen que ver con tu familia, con las cosas del día a día de tus emociones, se produce una enfermedad. Bueno, cuando yo veo eso más en lo profundo, cuando yo arreglo y hago un movimiento aquí, que eso es lo que no les gusta, que digamos que eso que yo estoy viendo en una terapia psicoanalista o en un reiki o en una constelación familiar o una neuroalquimia o de lo que sea, lo que hacen es de que lo que yo estoy pensando lo hago y lo paso por mi cuerpo, porque las emociones pasan por mi cuerpo. Y cuando una emoción pasa por mi cuerpo es cuando tenemos esa sensación de que ha ido y ha tocado nuestra alma. Es suficiente que ir con un sacerdote y que te diga que reces y que Dios así lo quiso. No lo sé.
Lo que sí sé, yo no quiero ni siquiera discutir esa parte, porque sé que para un buen proceso terapéutico, también yo aplico que no importa la religión que sean o su creencia, que necesitan ese sostén emocional y espiritual, porque somos eso, cuerpo, espíritu, alma y psiquis. Pero ¿qué más nos dijo este padre? El gran problema es que las constelaciones familiares parten de una antropología que niega o sustituye la verdad revelada. ¿Dónde quedó Cristo? Los sacramentos. El verdadero poder de sanación es Jesús, no un teatrito con gente que no conoces que viene representando a tu abuelo. La verdad revelada. Es más, desde otras filosofías y no existe una moral o una conciencia universal, divina. Lo que nos hemos dado cuenta en la psicología, en las constelaciones, en todas las otras artes, es de que los grupos familiares, porque de ahí viene, yo soy fiel a mi familia, lo más fuerte para mí para poder pertenecer a mi familia es seguir los mandatos. Entonces, esta fidelidad viene de que, como somos desde niños, tratamos de ser bien recibidos en la familia y que no me vayan a excluir, que no me vayan a mandar al carajo. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible. Y eso trae heridas muy grandes en mi vida. No importa cuál sea mi familia, en mi familia las creencias y lo que pensamos y la forma de llevarlas rige. Y así sea una familia con muy buenos valores cristianos y una familia musulmán o una familia de gente que no cree en Dios, los hijos, al no estar haciendo algo que propone la familia o que linea esa visión familiar, los mandatos, por eso decíamos los mandatos familiares, se siguen a rajatabla. Y así el hijo del hindú, el hijo del árabe, el hijo del católico o del protestante y aún el que no tiene una religión, para él seguir esos mandatos no escritos, no dichos muchas veces, pero sí absorbidos por una cultura, tienen que ser. Y de un lugar a otro son totalmente diferentes. Entonces, hablar de que hay una verdad definida o manifestada, obviamente habla de los católicos. Entonces, si vos no sos católico, claro que esas palabras no te son. ¿Qué pasa si eres un católico y estás en el mundo? Bueno, te vas a ver con todos los otros que no son y no piensan como tú. Y también, por eso hay tantas guerras, porque cuando hablamos de Dios, la cosa se pone tensa. Y, por ejemplo, algo tan normal como unirte a alguien, tener familia y divorciarte, ¿qué opciones te da esa iglesia o esta persona, este sacerdote? ¿Saben lo que les digo a los divorciados vueltos a casar? 7 cositas, si no recuerdo mal. Primera, si no te has divorciado, te estás divorciando, estás por meter papeles, detente, no des un paso del cual después te arrepientas. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para seguir casados en el matrimonio. Probablemente tú eres uno de ellos. Así que detente, siempre se puede pedir perdón, siempre se puede perdonar. Segundo, ya me divorcié. ¿Qué te puedo decir? Regresa. No, padre, ¿cómo cree? Me salí de mi casa hace ya 3 años, ya nos dividimos todo. Los hijos van y vienen. Mira, me dedico a esto desde hace casi 23 años. Así que, ¿sabes cuánta gente he visto volver después de 3 años?
¿Qué pasa con esto de las constelaciones familiares? ¿Qué pasa con estas constelaciones que tantas cosas nos dicen? Yo recuerdo, fíjense, que en tiempos cuando era pequeño, en Monterrey, cuando era joven, yo escuchaba que ya se oía de la psicología, del análisis transaccional y de otras herramientas. Y yo recuerdo que en la iglesia decían, y el vox populis era, no vayas con un psicólogo porque si te vas a divorciar. Ellos, los psicólogos, divorcian cualquier, voz que no sea la divina, te va a divorciar, te va a sacar del camino. Y no es así. La pareja tiene una dinámica especial que cada pareja encuentra en esa dinámica y va a ser diferente a todos los demás. Te tienes que quedar o te tienes que ir, dependerá de muchísimas cosas. En primer lugar, dependerá de qué hay en ese inconsciente, en esa fuerza familiar. En México, hasta hace unos años, no se divorciaban. Yo, un grupo de amigos grandísimo en México, no sé, más de 30 amigos, yo creo que soy yo y otro, un par que nos hemos divorciado y todos siguen felizmente casados. Y lo espero, ojalá y sí sigan casados, porque esto no se trata de que si llegas a algo y no lo encuentras, te vas. Y solamente si te quedas a sufrir y a lo largo del tiempo es que vas a tener un fruto. No, uno se une buscando a ese amor desde los lugares más incongruentes. ¿Por qué? Pues porque, ya lo decía Freud, buscamos a nuestra pareja como papá o como mamá. Es inevitable que todas las cosas que yo no pude sanar o no pude subsidiar en mi vida de, de familia, las voy a ir a tratar de buscar en el matrimonio. Ustedes díganme, una chica que en su casa vivió mucho dolor, un padre ausente o tal vez con adicciones, golpeador, y dicen ustedes, esta mujer crece y la mejor opción que tiene es ir a buscarse otro igualito. ¿Es tonta o le falta algo? No, es esa fuerza de ir y buscar eso que le faltó para poderlo remediar, porque en realidad eso es lo que pasa. Nuestras parejas, estas nuevas oportunidades que tenemos en la vida y que nos enfrentan una y otra vez a las mismas situaciones, lo que hacen es de que nos enfrentan a esa matriz que hay en mi familia. A matriz quiero decir eso que hemos aprendido y que va pasando de generación en generación, y cada generación tendrá que ir a enfrentarla desde su vida, tal vez de muy diferente forma que los abuelos, pero cuando digo matriz es de violencia, de humillación o de poder. Entonces, todo esto se va dando porque es la forma en que nosotros aprendimos y la llevamos al seno. No divorciarte. Muchos años de dolor han traído el que una religión te diga que no te puedes separar. Mucho daño hace que alguien te diga que no, el 95% de las personas se arrepienten. Eso es mentira. Mentira. Y lo seguimos usando. Es mentira también que todos los que nos divorciamos no hicimos todo lo posible. No, eso es mentira. Cada pareja llegó a un punto porque la vida los llevó a ese punto. Es más, yo me voy un poquito más atrás en estas carencias que uno tiene para buscar la pareja. Muchas veces, desde el objetivo con lo que tú buscas a la pareja, es lo que hace que esa pareja se muera. Si tú como mujer estás buscando una estabilidad, un hombre que te cuide, un hombre que te dé cierta posición, bueno, el día que sí te la da, como que el objetivo del matrimonio se acaba, porque ya lo tengo.
cuando yo pido a alguien, quiero una mujer que me cuide para no estar solo, para tener una familia y que sean una fuerza para mí, para mi trabajo. Bueno, cuando lo obtengo, también el objetivo se va y de repente las parejas se acaban. Nadie es igual a 10 años, 15, 20 años después. Mírate hace 15 años, 20 años y no eres ni la misma persona. De hecho, una de las etapas difíciles de la vida es la mediana edad, donde entras en crisis porque hasta se te olvida por qué prometiste las cosas o la mirada que tenías en ese tiempo cuando eras joven es totalmente diferente. ¿Te tienes que quedar? No lo sé. Lo que sí sé es lo que yo hablo mucho en muchos de los podcasts que hablo, es que cuando la pareja no está bien y empieza a haber mucha destrucción, los hijos son un puente entre ellos. Mentira que nos quedamos por los hijos. Lo que pasa es que yo me quedo en ese puente porque me da miedo salir a mi propia vida, a triunfar en lo que yo quiero. Y dejo a mis hijos en este puente, sosteniendo a la pareja. Eso sí es malo. Y cuando yo estuve en este puente con mis padres, en mi vida adulta, vuelvo a poner a mis hijos en este puente, entre su mamá y yo. Y así sucesivamente van las cadenas. Y en esas cadenas hay violencia, hay adicciones, hay maltratos. ¿Se puede arreglar una pareja? Claro que se puede. Yo te digo, si tú en un buen tiempo te das cuenta que las cosas no van bien, porque hay veces que hasta inconsciente, en ese tiempo es cuando hay que pedir ayuda. Pero muchas veces vas y pides ayuda. Yo lo hice con el sacerdote de la esquina, el de tu parroquia, y te da muchos consejos que en el fondo son buenos, porque es desde lo religioso, es esa conducta que debiese ser. Pero el más importante cuando algo no ha funcionado en tu vida no es ni que te tienes que quedar a casarte, no, ni siquiera es tu marido o tu mujer y tampoco tus hijos. El importante es lo que pasa con vos. Y es donde nos olvidamos de nosotros. Y yo dice, no, es que entonces estás hablando que tú eres, dices que uno tiene que ser egoísta. No, no es el egoísmo mal visto el que va a hacer que las cosas se mejoren, sino el mirarte a ti mismo, de sanar eso que hay dentro de ti emocional, espiritualmente, y eso va a ser un gran cambio para ti, tus hijos y tu pareja. No importa si estás junto, lejos, la familia siempre será familia, no importa dónde esté el padre, la madre y los hijos. Esa unión siempre será. Y lo que pasa es que cuando esto lo queremos fundir y que no se pueda destruir y que nadie pueda cambiar, hay mucho dolor. Nosotros en mi familia decimos muchas veces, oye, papá, ¿y cómo le harán esos que viven toda la vida juntos? Eso parece no muy normal. Los dejo y que estén muy bien y los dejo con estas interrogantes. ¿Y tú y vos qué opinas?